Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Muy bienvenidos a un episodio más de Reino y Gobierno, donde estamos, como siempre, muy agradecidos con nuestros pastores Ignacio y Nubia Hughes por la oportunidad de participar en esta plataforma para bendecir a nuestros hermanos. En esta ocasión creo que tenemos un tema muy interesante, muy bueno, y tengo unos invitados especiales, a dos jóvenes, a Mayrani y Adrián, parte del grupo de jóvenes de aquí de nuestra iglesia local, de Iglesia Vida de Fe. Muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Es un placer estar de nuevo aquí. Yeah. Así es. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la migración, acerca del amor hacia el extranjero, acerca de las leyes migratorias, y vamos a estar hablando internacionalmente, poniendo algunos ejemplos, no solamente de los Estados Unidos y de México, sino alrededor del mundo, para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando. Vamos a hablar específicamente de España, lo que está pasando en este momento. Creo que es un tema de interés en todo el mundo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿Sí? Sí. Ok, como siempre vamos a llevar todo delante a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Entonces no solamente es un tema político, que sí, hablamos de gobierno, pero más que nada es el reino, a lo que nosotros nos incumbe, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunos casos internacionales. Y podemos empezar con Francia, que es el combate contra el separatismo islamista. Vamos a hablar acerca de cómo algunas naciones, algunas personas quieren integrar su cultura o su creencia religiosa al país al cual ellos inmigraron. No estamos hablando de que la migración es mala, no estamos hablando de que es malo que una persona emigre a otro país, ni no es el punto que nosotros queremos dar, sino cómo algunas personas quieren imponer sus religiones, quieren imponer sus culturas a los países a los cuales ellos emigraron, en lugar de asimilarse al país en el cual ellos están. ¿Cierto? Así es, sí. Entonces empezamos con Francia. Después de varios atentos terroristas de investigaciones sobre organizaciones vinculadas al islamismo político, el gobierno francés ha impulsado leyes contra el llamado separatismo, buscando evitar que los grupos religiosos creen estructuras paralelas que sustituyan los principios de la República. En 2026, el ministro de Interior, Laurent Núñez, explicó que el problema no es el Islam como religión, sino quienes utilizan la religión para debilitar los principios republicanos, la igualdad ante la ley y la laicidad. Entonces podemos preguntarnos, ¿existe una diferencia entre respetar una religión y permitir que una ideología política sustituya las leyes de una nación? Sí. Sí. Sí, sería una gran diferencia, porque aquí, como dijo el ministro, el problema no es el Islam como religión. Creo que como personas y siendo países laicos tenemos el derecho de ser partícipes de lo que nosotros creemos. Así es. Pero va más allá de hacer que lo que nosotros creemos o lo que nuestra religión dice vaya por encima de lo que la ley te está diciendo. Porque lo que creemos tiene que estar por debajo de las leyes de ese país. En especial cuando estás en un país en donde no es tu país de origen y en donde esa religión no es la principal, si se puede decir. Ahí es donde cae la integración, así como José en la Biblia, que él creyendo en Jehová se sometió a las leyes de Egipto. Y, pues, nunca cambió su Dios. Nunca fue como un infiel. No se cambió a los dioses de los egipcios, mas nunca irrespetó la ley de Egipto. Él se sometió. Así es, exactamente. Pongámonos de una manera práctica. Digamos que nosotros quisiéramos ir a Irak, a Siria,
a algún país africano donde el Islam es la religión de su país y de hecho es la ley de su país. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué está pasando alrededor del mundo con la persecución cristiana? Así como nosotros tendríamos que someternos a las leyes de ese país y por nosotros ser hijos de Dios y decir que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que es el único Dios y nos decapitan. Entonces, ellos hacen cumplir su ley. Ujú. Muy drásticamente, muy violentamente, a veces hasta televisada por grupos terroristas para hacer valer su ley. Entonces, la ventaja es que los otros países no son tan violentos al hacer cumplir la ley. Y creo que este tipo de religión, como es el Islam, toma ventaja de la ligereza o leniency o suavidad de nuestras leyes y porque la mayoría de los países, tanto americanos como europeos, están bajo las Naciones Unidas y todos están bajo alguna protección de los derechos humanos. Entonces, curiosamente, esos derechos humanos no los hacen valer para los hijos de Dios en estos países islámicos. Entonces hay un gran contraste, si se fijan. Sí. Y aún así nadie dice nada, no se ha hecho gran escándalo, nada más, decapitaron a 5, decapitaron a 10, decapitaron a esto. Y ya, Ujú. ya no se hizo más allá. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo su ley de su religión. Entonces, muy, muy fuerte, muy dramático lo que acabo de poner en comparación, pero es muy cierta. Entonces, movámonos a lo que es el Reino Unido, donde hay tribunales islámicos de arbitraje. En el Reino Unido existen desde hace años, perdón si lo pronuncio mal, se diría Sharia Councils, que funcionan como organismos privados de arbitraje principalmente en asuntos familiares y religiosos entre musulmanes. Aunque no sustituyen los arbitrajes británicos, han generado un intenso debate porque algunos consideran que ejercen presión social sobre mujeres musulmanas y promueven normas distintas del derecho civil. Podemos preguntar acerca de esta situación. ¿Puede exigir una sociedad con un solo sistema legal si diferentes comunidades intentan resolver conflictos bajo diferentes códigos religiosos? ¿Puede existir No. una sociedad? Yo creo que no, porque eventualmente va a haber conflicto por las leyes de la misma religión, como el ejemplo que nos dio de los países estos musulmanes. No se compara, digamos, si fuera un país cristiano a un país musulmán. Vamos a poner algunos ejemplos, si les parece, de algunas situaciones alrededor del mundo que han estado sucediendo precisamente con esta religión que es el Islam y cómo la población ha estado saliendo a presentar alguna queja ante sus gobiernos. Si puedes poner el reportaje número 7, por favor. Dice, Portugal va a prohibir el uso del burka o hijab en los lugares públicos con multas de hasta 4,000 euros. Los hombres musulmanes que obligan a sus esposas o a sus familiares femeninas a llevarlos también se enfrentarán a 3 años de prisión. Las burkas se han calificado como símbolo de la opresión de la mujer y una amenaza para la seguridad pública. Entonces, eso está pasando en esta ciudad. Entonces, ven cómo la religión del Islam exige que las mujeres se cubran el cabello, que no muestren su cabello, y ellos mismos están ejerciendo sus propias leyes con sus propias mujeres, están haciendo juicios en sus sequitas, en sus iglesias, para hacer valer esta ley, independientemente de la libertad que tenga la persona en el país en el que están, como Inglaterra, como Francia, como cualquier otro país que el Islam no es una religión y una ley. Entonces están abusando del poder religioso sobre las mujeres.
obligándolas a hacerlo. Entonces, algunos países, para hacer valer la ley de su país, están haciendo multas y situaciones de cárcel para quien quiera obligar a las mujeres a usarlo cuando no está obligada bajo la ley de ese país en el cual ellos están. Entonces, la ley ahí sí podría interferir Sí, en la religión por el país en el que están. exactamente. Un ejemplo clarísimo creo que sería el ejemplo de Daniel, donde él también sirvió en Babilonia a varios reyes, de hecho. Entonces, él servía a la ley de Babilonia, él se sometía a la ley de Babilonia, él hacía lo que tenía que hacer. La única excepción cuando él rompió la ley fue cuando fue a ir en contra de Dios, de lo que el Señor le había indicado a él. Y aún así, cuando la ley se cumplió sobre él, que era la condena que él tenía que pagar por haber infringido esa ley, se cumplió. Se le echó al foso de los leones, el Señor lo protegió, como todos sabemos esa historia bíblica, que hasta el propio rey Darío creo que es, ¿no? No recuerdo. No, ¿Qué rey? no era Darío, era otro. Era otro rey. ¿Qué rey era? Darío. Ya, Darío. se llama Darío. Sí. Y yo, no él. Sí, que este propio rey Darío aceptó que su Dios era el único Dios e hizo que las personas adoraran al Dios de Daniel. Entonces, que aceptaran que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Entonces, pero fue la única manera en que él rompió las tradiciones de Babilonia, rompió con la ley de Babilonia fue cuando fue en contra de Dios. No, y aún así, la ley de Babilonia se ejerció sobre Daniel. Gracias a Dios el Señor lo salvó. Pero a ese es el punto que estamos haciendo, de cómo ellos pueden decir, es que mi religión no me lo permite. Pero no, el que su religión no le permita o le permita hacer algo no quiere decir que es absento de cumplir la ley del país en el que están viviendo, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos otro reportaje, el número 12, por favor. Dice, Grecia está llenando autobús tras autobús con jóvenes migrantes de edad de alistamiento y los está enviando de vuelta a sus países. Ni una sola mujer, ni un solo niño, solo los hombres de edad de alistamiento, que constituyen la gran mayoría de quienes cruzan ilegalmente. Sin hoteles, sin recursos interminables, sin el circo de los derechos humanos, solo deportación. Así es como un país que aún quiere seguir existiendo protege sus fronteras y su población. Mientras tanto, Gran Bretaña sigue alojándolos en hoteles, dándoles teléfonos y fingiendo que todos y cada uno de ellos son niños. Entonces, estamos viendo la opinión pública de cómo está pasando, de cómo Grecia está sacando a los migrantes, cómo están haciendo otros países, cobijándose bajo los derechos humanos, y pongo los derechos humanos entre comillas, porque la persona en sí no puede ir a exigir derechos a un país del cual no es. Por ejemplo, es como un mexicano querer venir a exigir derechos de mexicano en los Estados Unidos, o un estadounidense queriendo ir a exigir derechos de griego en Grecia. Entonces no se puede. ¿Por qué? Porque es estadounidense. Entonces eso es lo que está pasando con ese cobijo de los derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a creer lo que nosotros queramos creer, pero no tenemos derecho de ciudadanos de un país en el cual nosotros no somos. Son diferentes. Como si un estadounidense va a Nigeria a pedir libertad de expresión. No se los van a dar. Sí. No se los va. De hecho, hay algunos países en África, creo que Zambia es uno de ellos, donde el homosexualismo es ilegal.
No puedes ser homosexual porque es contra la ley, es penado con la cárcel, es penado con la muerte. Y el que tú tengas una vida homosexual es contra la ley. Entonces, hay leyes que son así en diferentes países y no podemos ir nosotros a decir, es porque en Estados Unidos me dejan, o en México me dejan, o en América me dejan, o en Europa me dejan, querer ir a exigir esos derechos que los protege las leyes de esos países en Zambia, porque en Zambia no cuenta. Entonces es lo mismo. Yo creo que también por eso tiene que ver en el que, como hijos de Dios, hemos visto que hay mucha persecución de cristianos en ese tipo de países, pero creo que es por lo mismo, porque la ley allá es muy diferente a la de nosotros. Nosotros aquí somos libres de proclamar, de alabar, de hacer todo en público en nuestra iglesia, de congregarnos, pero en esos países, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Pero sabemos que hay personas que obviamente tienen que ser dirigidas por el Señor para ir para allá, pero sabiendo que están yendo a un lugar en donde la ley no es la misma que la de aquí. Así es. Entonces allá, malamente y qué feo, pero ellos ponen su ley. Así como con el ejemplo de Daniel. El Señor sí lo sacó de ahí del foso de los leones, pero primero pasó la ley. Así es. Y luego el Señor lo sacó y el rey se arrodilló ante nuestro Dios, pero porque vio eso. Sí. Primeramente porque Daniel se sometió a la ley. Exactamente. Y un mayor ejemplo es Pablo, que se la vivió en la cárcel de diferentes países. Sí. En cada lugar. En cada lugar. Por eso tenemos tantas cartas. Precisamente por eso, porque él, al compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, infringía la ley de ciertas regiones. Entonces, por eso es que lo metían a la cárcel. Y no quiere decir que porque Pablo, el gran apóstol, el que escribió casi el Nuevo Testamento, ¿no? Y las revelaciones el libro de revelaciones, más bien dicho, no quiere decir que la ley de esa región en el cual él estaba compartiendo el mensaje no iba a hacer cumplir su ley. Entonces, de la misma manera estamos diciéndole a nuestros hermanos, especialmente hablamos a los hijos de Dios, a dar un buen testimonio, a someterse a la ley. De hecho, muy temprano antes de la grabación estábamos conversando Adrián y yo sobre cómo el pastor nos dio un ejemplo muy, muy gracioso de que si te pasas el alto y no puedes decir, es que porque soy hijo de Dios, ¿cómo lo contaste? Es que el pastor ha dado un ejemplo de cuando está hablando de nuestra identidad en Cristo. Y ha dicho, no es como que te pasas el alto, te paran y le dice al policía, pero yo soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Pues no. No, pues ahí está la justicia. A la ley no le va a importar como la justicia a la cárcel. Sí. La ley se tiene que cumplir. Sí, como la ley dice se Romanos tiene 3. que cumplir. Exactamente. Depende de nosotros como hijos de Dios dar un buen testimonio. De como dice el pastor, con algo tan sencillo como respetar las leyes de tránsito. Creo que en algunos episodios pasados de Reino Gobierno yo vivimos en una ciudad fronteriza, literalmente cruzamos el cerco, en nuestra congregación está a una cuadra del cerco fronterizo y como a 3 cuadras del cruce de la aduana fronteriza. Entonces, cuando uno está en Estados Unidos, va a la velocidad, hace el alto completo y una vez que cruza, le dicen manejo a la defensiva. ¿Por qué? me ha tocado ver carros sin placas. El alto es un semialto, es de llegas, no viene nadie y se van. Y hay veces que no hay alto. Y a veces que no hay alto. Sí. Entonces, la gente a veces se desespera conmigo cuando voy acompañada, ¿no? Y luego me dice, vete, te van a rebasar, pues que hagan lo que Dios tenga que hacer, yo voy a estar cumpliendo la ley, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer como hija de Dios. Ahí dice alto y voy a hacer 1, 2, 3, de ganancia 3 segundos y le doy. Y aún así dan vuelta, te rebasan por un lado, te sacan la vuelta.
velocidades increíbles, sin placas, sin luces, sin focos, sin nada. y llegan y cruzan aquí, cruzan la aduana sin cinturón de seguridad y en cuanto cruzan el tope de la garita, ahí están abrochándose el cinturón. Digo yo, y tenemos casi las mismas leyes viales de Estados Unidos, pero ¿por qué no se cumplen? Es cuestión de cultura, si se fijan. Sí. Y la mentalidad de cada quien. Y la La gente que mentalidad trae de esa cada cultura a Estados Unidos. Como hijos de Dios, es fundamental crecer como discípulos y fortalecer nuestra fe cada día. En nuestra tienda, disponible en mpfccc.com, encontrará material de estudio, series completas, sesiones exclusivas en diferentes formatos y muchos recursos más diseñados para edificar su vida espiritual. Sus donaciones nos permiten continuar transformando vidas y compartiendo la palabra de Dios de una manera tangible y significativa. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. A Estados Unidos. Entonces, seguimos con, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, que dice integración obligatoria. Después de la crisis migratoria del 2015, Alemania fortaleció sus políticas de integración. El gobierno exige aprender alemán, conocer la Constitución, respetar la igualdad entre hombres y mujeres, aceptar la libertad religiosa. El debate alemán no gira únicamente alrededor de la migración, sino sobre la integración y el respeto al orden constitucional. Creo que en el ejemplo de Alemania está correcto. De hecho, sí. Estados Unidos ha intentado integrar a las personas, pero las personas no se han dejado. Cuando dicen aprendan inglés, aprendan las leyes de este país, precisamente porque la ley se va a cumplir y el que nosotros seamos ignorantes de la ley no quiere decir que la ley no exista. Entonces, así como puede haber lugares muy remotos, indígenas, donde jamás han escuchado del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de salvación, no los hace exentos a que la salvación y la gracia y el sacrificio del Señor Jesucristo se haya hecho por ellos también. ¿Sí me explico? Es. Ese es el lado espiritual. Entonces, tenemos que integrar a todas las personas al cuerpo de Cristo. Muchas personas, y estuvimos hablando bastante acerca de esto, acerca del amor al extranjero, acerca de recibirles, de aceptarles como son, de aceptarles sus culturas, de aceptarles sus religiones. Y estuvimos hablando extensamente acerca de eso, y es precisamente esto, es parte de amarles, es parte de recibirles. No les están diciendo no vengas, están diciendo intégrate. Participa. Sí. Entonces, hay muchas situaciones que están pasando alrededor del mundo. Por ejemplo, también en Suecia hay desafíos de la integración precisamente. Suecia ha reconocido públicamente problemas relacionados con la integración en determinadas zonas urbanas, incluyendo la presencia de redes criminales y dificultades para incorporar plenamente a algunos grupos de inmigrantes a la sociedad. El debate nacional ha llevado a revisar políticas migratorias y de atención. Entonces la pregunta sería, ¿puede una nación ser compasiva y al mismo tiempo exigir integración? Yo creo que sí. Yo creo que sí también. ¿Ya? Sí. ¿De qué manera ustedes creen que se podría hacer? Creo que para mí vendría siendo como lo mismo. O sea, que con la integración también viene la compasión. Porque vienes a un país donde no es
no es tuyo, no lo conoces, ese país te recibe, te acoge, te abraza, te ayuda, y ya vendría el ser recíproco, el aprender no solo las leyes, la constitución, la historia, el idioma, la cultura, lo que se hace. Y así como ellos te abrazan, tú abrazarlo. Entonces para mí ahí entraría también la compasión. Yeah. Yo creo que Es mi país y yo te lo estoy dando, para que tú también lo hagas tuyo. Yeah. Especialmente mismo, si estás viviendo ahí. Yo Bien. creo que es una falta de respeto a la gente que vive en un país toda su vida, luego se muda y migra y quiere hacer ese país su antiguo país, que no se integra, pues no puede que no cumpla algunas leyes, como lo que estamos hablando hace poco de México y Estados Unidos. Digamos, una persona de México se muda a Estados Unidos y se viene con la cultura de México, se pasa los saltos, se pasa los topes y luego se queja. Racista, me paró porque soy Sí. mexicano. Sí. Me paró nomás porque no traigo placas. ¿Nomás? Pero sí, obviamente la persona puede seguir teniendo su mentalidad, lo que sea, cristiano, cualquier religión, Yeah. pero que respete ese país, la cultura de ese país, el idioma de ese país, no como se ha hecho en Estados Unidos, pero yo sí creo que es una falta de respeto al país, porque como el ejemplo que está dando a Merani, que el país debe de acoger a la gente, y aquí en Estados Unidos se hace. Mucha gente acoge a los inmigrantes, pero esos mismos inmigrantes no, they don't value, ¿cómo sería en español? No lo valoran. No lo valoran. Sí. Y quieren convertir ese país a O su sea, país. no es recíproco. Sí. Es como si yo me fuera a vivir a otro país. Y voy a poner Estados Unidos porque es el que es frontera. Si yo me vengo como inmigrante, obviamente haciendo todo lo correcto, hagan las cosas correctamente, no dejo de ser mexicana. Tanto, se puede decir en cierta parte mi cultura, y porque nací ahí, me crié ahí, y voy a como llevar conmigo muchas cosas porque soy mexicana. Pero eso no implica no aprender de Estados Unidos. Así es. Y de ser como Estados Unidos mi propio país. Yo puedo seguir teniendo de que, hey, yo sé que soy mexicana, aunque viva en Estados Unidos, pero no significa que yo voy a hacer a Estados Unidos México, Así cuando es. no es así. Un ejemplo sería el reportaje número 6, si lo pueden poner, por favor. Miren, un tweet que dice, una mujer de Bangladesh afirma, me da vergüenza que me llamen canadiense y estar en Canadá. El periodista le responde, si te da vergüenza, no dudes en marcharte. Así es. ¿Apoyas al periodista? Sí. Sí. Y Pues sí. creo que se va a dar mucho el ejemplo de José y Daniel, porque son de los mayores ejemplos de inmigrantes en la Biblia. Pero ninguno de los dos, bueno, los dos se mudaron a diferentes países, estuvieron en otro país, pero ninguno de los dos... Ellos fueron, un ejemplo de eso, nada más una aclaración, ellos fueron llevados como esclavos. Sí, y aún así respetaron el lugar donde estaban, cumplieron las leyes, al menos José cumplió las leyes, se hizo el segundo al mando de Egipto. Pues Daniel no tanto porque le exigieron pecar, pero aparte de eso, él cumplió las leyes. Así es. Ajá. Y ese es el mismo ejemplo que la gente debería de tomar. Sí. Pues obviamente es para los hijos de Dios, pero creo que también debería ser algo moral para la gente, para aunque todos. no crean en Jesús. Sí. Sí. Es verdad. Sí. Y sí, como dice el reportero, si no te gusta, pues no tienes nada que hacer ahí. Por sea la razón que sea, que tú estás en un país, que te tuviste que ir para allá o no, si, como dije hace rato, si no pones ni siquiera el mínimo esfuerzo para aprender del país, para que ese país se convierta también en tu país, no tienes ni siquiera el mínimo derecho de exigir nada ahí. Ni siquiera de quejarte. Y si lo haces, como dice el reportero, pues márchate. Si no te gusta algo de un lugar, ¿por qué estás ahí en ese lugar entonces? Como la gente que quemaba bandera de Estados Unidos y ponía la bandera de México. La bandera de México. Y luego se quejaban de que se iban en contra de Dios. Pues no es la manera correcta de hacer las cosas. Así es. Tenemos el siguiente reportaje, si lo pueden poner, por favor. Hay que escuchar a los españoles. Hay que votar sobre lo que nos afecta
no se puede seguir imponiendo desde las instituciones lo que los españoles simplemente no quieren. Si se fijan en el tuit dice, los sevillanos han dicho alto y claro que no quieren una mezquita en su barrio. Su voz merece ser respaldada, no ignorada. Entonces, se ignoran los derechos de los ciudadanos por los derechos, entre comillas, de el inmigrante que tiene otra religión, otra costumbre, otra cultura y la quiere venir a imponer en otro país. Entonces los ciudadanos españoles dicen, no queremos una mezquita, no queremos una iglesia musulmana en nuestra comunidad. Entonces están violando los derechos de los españoles, lo que ellos quieren como ciudadanos de su país. Uh-huh. Por los derechos de otra persona que ni siquiera es ciudadano de ese país. Yo tengo una pregunta. ¿Es donde se pasa la línea de ser compasivos a exigir la integración para que eso no suceda en un país? Por eso es que tenemos que estar activamente informándonos y ser activamente partícipes, proactivos en la política de nuestro país. Entonces, el que una persona no se adhiera a las leyes de ese país, no quiere decir que una persona no sea compasivo con ella. ¿Por qué? Porque está viviendo en ese país, está gozando de los beneficios de ese país, está viviendo, comiendo, viviendo, durmiendo en ese país. Entonces, de cierta manera, está siendo cobijado, aceptado, recibido por el país. Simplemente creo que ya es un abuso cuando esa persona está exigiendo derechos de ciudadano, especialmente. Deja tú que sea ilegal. Deja tú un migrante que hizo su estatus migratorio, que pasó por un proceso, que pagó por cientos y cantidades de proceso migratorio, papeleo, multas o por el gobierno federal, que se tiene que pagar ciertas cosas, ciertos trámites, abogados, esto y el otro. Llega otra persona y le puedo decir por experiencia propia. Entonces, yo pasé un proceso migratorio de casi 20 años. 20 años. Yo no ingresé a este país por mi propia voluntad, porque yo ingresé de niña. Entonces, pero aún así, yo cumplí las leyes de este país. Yo fui una buena ciudadana en este país. Mis padres pagaron impuestos por mí. Yo pagaba mis impuestos después de que cumplí la edad suficiente para pagar mis propios impuestos. Me aseguraba que cumplía las leyes. Y este es un testimonio personal donde después de un proceso, yo tuve un juicio migratorio y a mí en mi juicio no fue que fui pedida por alguien, fue por el favor de Dios y se podría decir, por no tener una mejor manera de explicarlo, por mis propios méritos, que era el favor de Dios, de que fui una ciudadana modelo. Y tenía tanto tiempo en este país y el juez me dio una protección migratoria o un estatus migratorio en este país. Entonces, fui tan buena ciudadana que vivía como ciudadana y cumplía las leyes de este país y amaba este país y representaba este país por tanto tiempo que dijeron, es de este país. Entonces, y fue un gran favor de Dios. No fue que me pidió ni mi hermana, ni mi mamá, ni nadie. Fue una situación de extremo favor de Dios. Yo le digo el favoritismo. Vi el favoritismo de Dios hasta mi parte. Luego les compartiré mi testimonio migratorio. Entonces, pero sí es importante el integrarse. Cuenta, si así como le contó a José, así como le contó a Daniel, así como le contó a Esther, le contó a Ruth también. Uh-huh. Entonces, cómo ellos se integraron al país, cómo ellos amaron al país, cómo ellos fueron ciudadanos
producentes que producían algo bueno para ese país, que hacían cumplir las leyes, encontraron favor delante de Dios. Entonces es muy importante hacer eso como hijos de Dios, dar un buen testimonio. Uh-huh. Porque ahora imagínate si no hubieses hecho todo eso, si hubiese sido todo lo contrario. Yeah. La cultura allá. En otro lado estaría. Es verdad. Sí. Entonces, para que vean cómo el favor de Dios sí se manifiesta cuando tú cumples las leyes, cuando tú das un buen testimonio. Yo di un buen testimonio delante de las personas en autoridad. Yo di un buen testimonio delante de los agentes de migración. Mi proceso migratorio fue extremadamente favoritismo de mi parte de mi Padre Celestial hacia mí, de que vi un favor inmenso sobre mi vida, de que ellos mismos llenaron papeleo, ellos mismos fue algo increíble, se los voy a compartir en otra ocasión, pero quisiera avanzar con el tema. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a movernos un poco más a los Estados Unidos, donde dice, donde la Constitución está por encima de cualquier ley religiosa, perdón. Sí. Entonces, Estados Unidos protege plenamente la libertad religiosa. Sin embargo, ninguna religión puede sustituir la Constitución. En 2026, el congresista, muchas gracias, Barry Moore, presentó el Crusade Act, un proyecto para exigir que determinados trabajadores religiosos inmigrantes afirmen que la Constitución de Estados Unidos prevalece sobre cualquier sistema legal religioso, incluida la Sharia. Aunque es solo una propuesta legislativa y no una ley vigente, refleja un debate político actual sobre la supremacía del orden constitucional. Entonces podemos preguntar, ¿debe cualquier inmigrante comprometerse a respetar la Constitución del país que lo recibe? Sí. Sí. Volvemos a lo mismo. Sí. Es que todo vuelve. Sí, todo vuelve. Entonces, ponemos muchos más ejemplos como ese. No importa de qué religión, cuál es tu cultura. Y nuestro pastor ha dado algunos ejemplos. Si tú cruzas a México, hablamos de México porque es lo que más cerca tenemos y con el cual estamos más familiarizados. Padre. Si tú cruzas como ciudadano estadounidense hacia México y tienes alguna bandera de los Estados Unidos, la Guardia Nacional te la va a quitar en cuanto cruces. Si te quitan la leche, que no te quiten la bandera. Entonces, es verdad. Si estás tú alardeando de ser un estadounidense, México es un país muy patriota, si se fijan. Uh-huh. Por eso es que hacemos el escándalo que hacemos, y digo mexicano porque yo también soy mexicana y me incluyo, porque me meten en esa misma situación como mexicana. De que estas personas que están haciendo riots o que están haciendo estas Un desastre. Violencia a la comunidad, que están quemando carros en la vía pública, que están saqueando negocios, que están ondeando la bandera mexicana, quemando la bandera de Estados Unidos. Quemando la bandera de los Estados Unidos en Estados Unidos y ondeando la bandera mexicana. Pregúntense, amados hermanos mexicanos, ¿qué pasaría si hicieran eso en tierra mexicana, un estadounidense ¿No quemando la bandera mexicana y ondeando la bandera de Estados Unidos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en el Mundial? Por el amor de Dios, porque en la afición del Mundial estaba una influencer coreana, creo, y una persona atrás le guiñó los ojos, sí, haciendo como burlándose de ella. Tuvo que hacer una disculpa pública, perdió el trabajo el hombre, y le pasó de todo. Entonces, y era un mexicano en su país. Uh-huh. Entonces, ¿qué le pasaría a un estadounidense si hiciera eso? Pues, si no lo agarra la Policía Federal, lo agarran ellos. Lo agarran los mismos
mexicanos. soldados con tenis. Y lo único que va a quedar va a ser los tenis colgados en los alambres, ¿no? Es cierto, parece gracioso lo que estamos diciendo, pero la verdad es una realidad muy, muy real. Es una posibilidad muy real de que se encuentre con violencia. En cambio, aquí estos mexicanos vienen y exigen que les den una situación o un acojo migratorio, haciendo todo este tipo de destrozos. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.